importante. ¿Y cuál es la parte más importante cuando vas a la casa de Dios? Es escuchar el mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros, el mensaje que Dios pone en el predicador, y lo más importante es corroborar con la escritura, como siempre les digo, que lo que está hablando la persona atrás del púlpito sea conforme a lo que está escrito en las sagradas escrituras. Y vamos a ir a dar, antes de empezar con el mensaje que Dios trae en este día, vamos a ir a dar testimonio primeramente, y vamos a ir a leer en el en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, vamos a ir a dar testimonio de que Dios es un solo Dios, como dice las sagradas escrituras, y vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 12, y en el verso número 28. Marcos capítulo 12 y en el verso número 28. Y vamos a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios ahí. Marcos capítulo 12 y en el verso número 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Marcos capítulo 12, página 555. Marcos capítulo 12, para todas las personas allá afuera que le cambian a las sagradas escrituras, porque hay muchos predicadores de muchas denominaciones y de muchas religiones que contradicen a la palabra, como los testigos de Jehová. Siempre les he dicho, ellos creen en dos dioses. Ellos dicen que Jehová es el Padre, y ellos dicen que el Dios más pequeño es Jesús. Eso es lo que dicen ellos. Y los católicos lo que enseñan es que Dios son tres personas y que conforman un solo Dios. Pero vamos a ver qué es lo que enseña verdaderamente la palabra antes de empezar con la predicación. Fíjense lo que dice el capítulo 12 y en el verso número 28 en el libro de Marcos dice así: y acercándose uno de los escribas y oyéndolos disputar y sabiendo que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos: oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Cuando uno va a un trabajo, siempre tienen reglas, siempre les digo esto, y empiezan por lo primero, la regla número 1. Siempre cuando vas a aprender alguna cosa nueva, siempre empiezas por lo principal, el paso número 1, lo más sencillo se puede decir en alguna enseñanza. Y aquí el Señor Jesucristo le preguntaron los escribas, y le preguntaron: ¿cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para conocer de Dios? Lo primero que la gente tiene que hacer es reconocer que Dios es uno solo, que no son dos, que no son tres, que no son 5 como dicen los mormones, que no son 3 millones o 5 millones como dicen en la India, sino que Dios es un solo Dios. Y Dios es un espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que da testimonio las sagradas escrituras, de que Dios es un solo Dios. Para toda la gente que está confundida allá afuera, la palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz para con todas las congregaciones. Eso es lo que dice las sagradas escrituras. Ahora vamos a pasar a la parte más importante, como siempre les digo. Es el mensaje que Dios pone en el predicador de parte de Dios, en el hombre de Dios. ¿Y qué es lo que Dios trae en este día para nosotros? Fíjense, me mandaron por ahí unos mensajes por internet y me decían, fíjense el pensamiento que la gente que no conoce de Dios tiene. Fíjate lo que vamos a ver. El pensamiento que la gente que no ha conocido al Dios verdadero, eso incluye a la gente que está dentro de las congregaciones, porque mucha gente dentro de las congregaciones no conoce al único Dios verdadero, al Dios de las sagradas escrituras. Conocen a un Dios diferente. Pero fíjense lo que dice la gente allá afuera. Incluso he escuchado pastores
que predican y que creen esto. Fíjate, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la Escritura es la palabra de Dios? ¿Y cómo puedes saber tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Dios escribió esta palabra? Entonces el pensamiento de la gente allá afuera, o lo que piensa la gente, mucho de este pensamiento, pues sabemos que viene de parte de Satanás, pero viene del ateísmo. La gente que no cree en Dios y que profesa ser ateo, traen esta doctrina. Incluso los religiosos, como los judíos sionistas, han metido estos pensamientos a la gente. Han metido en las religiones, en las iglesias, han metido este pensamiento. Ellos dicen que la Escritura, una parte es la palabra de Dios, otra parte no es la palabra de Dios. Otros dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, ¿cuál es? Es lo que ellos dicen. Los cristianos lastimosamente no pueden explicar, como siempre les digo. Cuando tú vienes delante de un predicador que dice que Dios le habló, que Dios lo levantó y que es un predicador de Dios, te tiene que tener la respuesta. ¿Cómo? ¿De sus palabras? No, te tiene que dar el verso y te tiene que dar el capítulo y el versículo en donde te responda tu pregunta. Entonces la gente dice que esto no es la palabra de Dios. La gente también dice que esto, en vez de liberar, ese es un pensamiento que la gente tiene por lo que han hecho las religiones, mayormente la católica, porque si saben un poco de historia, hubo cruzadas que mataban a la gente que leía la Biblia en los tiempos de 1800. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene esta corriente de pensamientos a la gente? Les empiezan a meter estos pensamientos y dicen, no, que esto no es la palabra de Dios. Dicen que esto no es, que este libro en vez de liberarte te esclaviza. Dicen que te esclaviza. Mucha gente dice esto. No, es que si tú quieres estar en una religión o seguir la Escritura, tú te vas a ser esclavizado. Sí, las religiones esclavizan al hombre y a la mujer, a los niños, a los ancianos, pero la religión verdadera, que se llama la Santísima Fe, que es lo que dice el libro de las Sagradas Escrituras, te libera de acuerdo a la Escritura. Y vamos a ver también eso. También otro pensamiento que viene de la gente del mundo respecto a la palabra. Fíjate lo que dice la gente. Dice que esta palabra de Dios somete a la mujer. Dice que somete a la mujer y que no le da libertad. ¿Será verdad eso? Sí, la palabra te da unos reglamentos. Así como cuando trabajas, cuando vas a la escuela, tienes que tener unas ciertas reglas. Así también Dios tiene reglas para que la gente conozca su camino. Y una de las reglas es a la mujer y al hombre, a los que predican, a los que son evangelistas, a los que son apóstoles, a los que son profetas. Hay reglas de cómo les llama Dios al apóstol, al profeta, cómo se debe cómo debe de ser o las características que tiene que tener un evangelista, un pastor, un maestro. Y la mujer, ¿qué rol tiene dentro de la congregación? Dentro de la congregación de Dios. La mujer, uno puede cantar, puede tocar. Miriam en el Antiguo Testamento tocaba el pandero y el Espíritu de Dios la tomaba y le danzaba a Dios, dice la Escritura. Puede tocar el pandero, puedes danzar si te toma el Espíritu. En el Espíritu. Una cosa es danzar en el Espíritu y otra cosa es como hacen ahora en las iglesias y practican pasos y dicen que están danzando para Dios. No, una cosa es danzar una coreografía. Por lo general son coreografías del mundo. Y otra cosa es danzar lo que la Escritura, como Miriam danzó. Dice que la tomaba el Espíritu. Y David danzaba también. O sea, los hombres y las mujeres pueden danzar en el Espíritu, dice la Escritura. Entonces, ahí está lo que dicen que somete a la mujer. No, la mujer puede danzar, la mujer puede tocar instrumentos. Miriam tocaba un pandero. Puede cantarle a Dios. Dice la Escritura que Ana le oraba. La mujer puede orar en la congregación. La mujer puede orar. Ana, dice la mamá de Samuel, le oraba a Dios para pedirle un hijo porque era estéril, dice la Escritura. Entonces, dice la Escritura, ahorita vamos a empezar a meternos en la Escritura, pero eso es lo que la gente piensa allá afuera, que se contradice la palabra, que Dios, que es doble moral. Eso es algo que dice la gente. ¿Por qué mataba a los niños en el Antiguo Testamento? ¿Por qué
con los amalecitas, un ejemplo en el Antiguo Testamento. Dios le dice, vayan y destruyan a todos. Le dijo al profeta, el profeta va y le dice a Saúl, mátalos a todos. No los mató a todos, Saúl desobedeció la palabra de Dios. Pero ¿por qué Dios va a hacer estas cosas? ¿O por qué hace estas cosas? No, porque va a ir a matar o decirle a su pueblo en el Antiguo Testamento que destruyera a los niños, a las mujeres embarazadas. Siempre tienen una razón, nomás lo ven por encima. Vamos a ir a leer las Sagradas Escrituras primeramente para quitar estos pensamientos con la palabra y para traer el verdadero conocimiento de Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer en el libro de Timoteo, en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3 y en el verso 16, en la segunda carta de Timoteo. ...629... casi al final. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y en el verso 16. Vamos a empezar con si esto es la palabra de Dios. Y después vamos a pasar fíjese lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y en el verso número 16. Y la palabra de Dios dice así: toda escritura es inspirada. Vamos a leer desde el 15. Desde el 14. Vamos a empezar desde el 14. Dice así: y ustedes permanezcan en las cosas que aprendieron y se les confió, dice el apóstol, le está escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo. Y dice, habiendo sabido de quién aprendieron y porque han conocido las Sagradas Escrituras desde la infancia. ¿De qué están hablando aquí? De la palabra, o sea, las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerlos sabios, fíjate, para salvación. ¿Qué es lo que te hace sabio para la salvación? La palabra de Dios. Por la fe aprendieron y porque han conocido y que es en Cristo Jesús. Y dice en el verso 16, perdón, toda escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios. Por eso dice la gente, es palabra de Dios. No significa que Dios la escribió literalmente, sino que inspiró a los hombres. Y ahorita vamos a ver cómo los inspira Dios para que escribieran este libro. Cómo los inspiró y qué características tenían esos hombres para poder haber escrito la palabra de Dios. Fíjate, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. ¿Qué es reprender? Para enseñar y para reprender. Cuando te reprende alguien, es un regaño. Te está diciendo, cuando alguien te reprende es, hey, estás haciendo las cosas mal, hay que hacerlas bien. Vamos por el camino equivocado, hay que corregir el camino. ¿Quieres ir a las 5:10 y te estás yendo a Tecate? No, pues estamos yendo al lado contrario. ¿Quieres llegar a las 5:10? Tienes que ir por el camino correcto. Esto es lo que enseña la palabra. Para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Cuando la gente predica o lee la palabra de Dios, pero no instruye o enseña conforme a lo que es la justicia, fíjate, porque todo lo que tiene que ver relacionado con la palabra de Dios tiene que ver con la instrucción de la justicia de parte de Dios y la santidad. Justicia y la santidad, fíjate, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero tienes que saber cuál es la palabra de Dios. Hay muchos libros, usted me decía el otro día, estaba escuchando, me decía usted, el libro de Adán y Eva, el libro de Adán, de la vida de Eva. Sí, me estaba diciendo algo así, ¿no? Pero, ¿contradice el Génesis? En algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Entonces, la palabra de Dios no se contradice. Te corrige en justicia, te enseña, te da el conocimiento, como hemos visto. El libro de Jacer, ¿por qué lo sacaron? La Biblia habla de los 66 libros que los cristianos o las congregaciones o los religiosos de allá tienen, habla de Jacer.
Josué hablaba del libro de Jacer. O sea, leyeron el libro de Jacer, Moisés y Josué, que se quedó a cargo del pueblo de Israel después de que Moisés muere. Entonces, ¿de dónde sale este libro de Adán y Eva? ¿Por qué le quitaron el libro de Jacer? ¿Por qué le quitaron el libro de Enoc? Cuando la Biblia habla de Enoc. Y nunca contradice, sino que te da más sabiduría. Pero el libro de Adán, el libro ese que me dice de Adán, contradice en algunas cosas al Génesis. Entonces, ahí sí yo le podría decir, eso no viene de parte de Dios, eso está contradiciendo la palabra. Entonces, la palabra de Dios, todo lo que se escribió aquí, lo inspiró Dios. Les habló a unos audiblemente de los profetas y les dijo, escribe así, así, así. Unos tuvieron sueños como Enoc. Tuvo un sueño y veía el cielo y le dijo el ángel que estaba ahí revelándole todo. Le dijo, escribe Enoc, esto es para las generaciones venideras, para las generaciones que vienen. ¿Por qué le quitaron en los católicos y los judíos religiosos? En ese tiempo, en el año 300 después de Cristo, la iglesia católica se juntó con los religiosos más poderosos de ese tiempo y se pusieron a decir, esto es de la palabra, esto no es inspirado por Dios. ¿Quién les dio la autoridad a ellos de poder separar? Porque la Biblia, una Biblia en los tiempos de antes venían así y le faltan libros. Estábamos leyendo en la mañana yo y mi niña ahí, ¿qué leíamos? ¿En dónde está el libro de...? Faltan libros en la escritura, todavía de profetas del Antiguo Testamento. ¿No está escrito esto en el libro del profeta Gad, decía? Leímos eso en el libro de Reyes. ¿En dónde está ese libro? Lo buscas por internet y no está. Entonces, Dios, ¿cómo es que funciona? Inspira a la gente. Dios es un espíritu, Dios no es un hombre. Dios es un espíritu. ¿Y cómo se le va a revelar a la gente en lo espiritual? Es que entra el Espíritu de Dios. Como dijo Jesús, el Hijo de Dios, dijo, el que nazca de agua y el que nazca de espíritu, se puede ver el reino de Dios o heredarlo. No lo puedes ver, no puedes conocer lo que significa lo que está escrito en el libro hasta que la gente no reciba el Espíritu de Dios. Te puedes dar una idea si tienes un predicador de parte de Dios, pero no significa, una cosa es vivirlo porque el Espíritu se te mete adentro de ti y te hace y te guía y te lleva a toda verdad y toda justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no fue escrita por Dios, dicen palabra de Dios porque Dios se la habló a los profetas y los inspiró para que la escribieran. No literalmente la escribió Dios. Sí dice en el libro de Éxodo que las primeras piedras o tablas de los 10 mandamientos se los escribió Dios a Moisés. Pero cuando bajó del pueblo, los quebró Moisés. Ahorita vamos a leer eso. Vamos a seguir leyendo. Pero eso es doctrina de la Iglesia Católica, ya no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Vamos a ir a leer a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a leer bastante ahí. Capítulo 2, verso 1. 605. Cuando la tengan dicen amén. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, me equivoqué, es en el capítulo 2, empecé a leer en el 1. Capítulo 2, verso 1 dice así: y yo, hermanos, fui a vosotros no con superioridad de palabras ni de sabiduría, para anunciaros el testimonio de Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo, con debilidad y con mucho temor y temblor, estaba con vosotros. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Una característica
que se manifiesta en un hombre de Dios, cuando viene de parte de Dios, tiene poder y sabiduría de parte de Dios. Es muy diferente, viene con poder. El predicador verdaderamente de Dios trae poder. ¿Qué significa? Que las señales que están en la Biblia se empiezan a cumplir en ese hombre porque verdaderamente es de Dios. Fíjate, con espíritu y de poder, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Qué pasa cuando la gente del mundo quiere entender la Biblia? Es en su propia sabiduría, en la sabiduría de los hombres, quieren entender, en la filosofía, y la Biblia habla de la filosofía o las palabras de filosofía huecas humanas. ¿Qué es la filosofía de las hueca? La psicología, la psiquiatría, la metafísica, el satanismo. Hay muchas corrientes que no vienen de parte de Dios y quieren comprender la mente y el espíritu y el alma del hombre, que no vienen de esta fuente de la palabra. Y ahí son la sabiduría de los hombres, dice, sino en el poder de Dios. Y hablamos de sabiduría oculta. Hablamos la sabiduría oculta de Dios en secreto, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjate, la sabiduría oculta en secreto, para que la gente, no cualquiera lo puede entender. Está oculto, está escondida la palabra de Dios para la gente. Por eso Jesús, cuando vino el Hijo de Dios y se manifestó Dios a través del Hijo de Dios, ¿qué fue lo que le dijo? A los fariseos les decía, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras del diablo hacen. Porque estaba oculta ellos todo el día los religiosos no trabajan, que está mal, porque la Biblia contradice eso, pero se pasan todo el día estudiando la Escritura, la conocen mejor que uno, pero no la conocen verdaderamente, o no la pueden entender verdaderamente, porque está oculta para ellos, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo. Dice, la sabiduría oculta de Dios en secreto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, la cual ninguno de los gobernantes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Fíjate lo que dice. Si tuvieran sabiduría esos religiosos y los gobernantes, Pilato y todos ellos, no hubieran matado a Jesús, el Hijo de Dios, si en realidad supieran quién era. Pero tenía que cumplir la palabra y la profecía para que pudiera redimir a la gente o nos pudiera salvar. Entonces, fíjate, Dios la predestinó desde antes de los siglos, desde antes que fundó el mundo. Dios dijo, Adán y Eva van a pecar y voy a traer esta sabiduría oculta para que los seres humanos puedan ser salvos. La Escritura dice, Jesús, sabiduría de Dios, dice, Jesús, sabiduría de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo, la cual ninguno de... Ya me perdí, dice, la cual ninguno de los gobernantes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron al corazón del hombre, son las que Dios preparó para quienes le aman. Fíjate lo que dice, Dios las preparó estas cosas, o sea, el conocer quién es el Hijo de Dios, conocer quién es el Dios verdadero, el único Dios verdadero, cómo te puedes salvar, cuál es el camino de Dios. Esas cosas estaban ocultas desde el principio. Por eso esta gente viene y se sube en las plataformas de internet o predican en las iglesias cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, que viene siendo filosofías huecas, es la teología, el ir a estudiar. Dios jamás en la Escritura puso a ningún hombre a predicar que fuera a la escuela, a una escuela de Biblia. Dios les llamó directamente a los apóstoles y a los profetas, y esos apóstoles enseñaron a los pastores y a los evangelistas. Jesús, dice la Escritura, es el primer apóstol, ¿verdad?
es apóstol, es profeta. El Hijo de Dios fue apóstol, fue profeta. Estamos hablando del hombre, no estamos hablando de Jesús, el Espíritu eterno, el Dios todopoderoso. Cuando nos referimos al Hijo de Dios, estamos hablando del hombre. El hombre enseñó a los discípulos y los discípulos enseñaron a los otros discípulos. Esto es el orden de Dios. Dice, Dios preparó para quienes le aman, pero Dios no la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Fíjate de lo que estamos hablando. Sí, Dios no la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. O sea, como de la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. O sea, lo que está escrito en el libro, que verdaderamente fue inspirado por Dios, eso es lo que le da vida a los seres humanos. Sigue diciendo la palabra. Porque el espíritu todo lo escudriña, incluso lo profundo de Dios. El espíritu todo lo escudriña, incluso lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres ha conocido las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Fíjate, las cosas naturales, cómo vas aprendiendo en la escuela, cómo aprendes a cocinar, las mamás les enseñan a los hijos y a las hijas a cocinar, cómo le enseñan a tender una cama. Esas son las cosas del hombre, lo natural. Cómo un ingeniero va a la escuela para aprender a armar un carro, cómo un albañil aprende para armar una casa, unas paredes. Esa es la sabiduría de los hombres. Nadie conoce y no puede entender más que los hombres naturales. Eso es lo que podemos aprender, sabiduría en lo natural. Pero sigue diciendo, fíjate, dice, ¿quién ha conocido las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha conferido, lo que nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas. Ahí está lo que les digo de la teología, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Los brujos, los satanistas, ellos aprenden cosas espirituales, pero no vienen del Espíritu Santo, vienen de espíritus de parte del diablo, pero no del Espíritu Santo. Y saben cómo hacer para invocar a los demonios y saben cómo hacer para hacerle mal a la gente, porque de eso viven, de eso se dedica la gente que practica el satanismo, la brujería y sus muchísimas ramas que hay. Fíjate lo que sigue diciendo. Sino con las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Cuando tú recibes el Espíritu Santo adentro de ti, vas a comparar la Biblia. Es lo que le digo hace rato del libro de Adán. Yo voy a comparar lo espiritual, la palabra, con lo que según es espiritual, con lo que el libro que está escuchando o que según es de parte de Dios. Y lo comparo y digo, no, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Pero estos hombres que se metieron allá en el año 300, católicos y judíos y de las religiones del tiempo, que dijeron esto es de Dios, esto no es. Vamos a darle a los protestantes que llaman ellos, vamos a darles 66 libros. Y yo y los católicos, nosotros vamos a quedar con 73. Y los judíos, nosotros no creemos en el Nuevo Testamento, no creemos en Jesús. Si lo matamos, si existió. Y blasfeman del Hijo de Dios y de quién fue. Entonces, eso es comparando lo espiritual con lo espiritual. Aquí dice, y en el verso 14 sigue diciendo, pero el hombre natural, o sea, el que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Por eso estas mujeres se hacen predicadoras. Por eso en las iglesias ponen a las mujeres a enseñar. ¿La mujer puede enseñar la palabra de Dios? No. No puede enseñar, la Biblia lo prohíbe. Que la mujer calle en la congregación y que no enseñe. Si quiere aprender, vaya a su casa y pregúntele a su marido, dice la Escritura. ¿Pero por qué? Es que Eva fue engañada. Porque Eva fue engañada por Gadriel, dice la Escritura en el libro de Enoc. La engañó un ángel caído. ¿Cómo la engañó? Con la palabra que le había dado Dios a Adán. Y por eso Dios no permite a la mujer.
que enseñe. ¿Estamos haciendo menos a la mujer por eso? No. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Tiene su profetiza, puede tocar, puede cantar. Hay muchas maneras que puede servir a Dios. ¿Sí me entiendes? Pero eso es lo que la gente no entiende. Y aquí sigue diciendo, dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso es lo que decía esta gente aquí en que estaban diciendo, la Biblia es palabra de Dios. Hombres le cambiaron, y porque hay como 7,000, 8,000 o no sé cuántas congregaciones diferentes, porque esos no son de Dios, porque no provienen de parte de Dios. Y la gente se enoja, todos dicen lo mismo. Tú dices que aquel no es de Dios y se pelean. No me peleo, nomás estoy diciendo lo que dice, comparando lo espiritual con lo espiritual. Si tú dices que eres de Dios, ¿por qué en las congregaciones permiten que se divorcien? ¿Por qué creen en la Trinidad? ¿Por qué creen en 2 dioses? ¿Por qué creen en 5 dioses? ¿Eres de Dios? Jesús dijo, todo el que se divorcia, todo abarca a todos. Todo el que se divorcia comete adulterio. ¿Y qué enseñan allá? Divórciate. Si ya se te hizo vieja tu esposa, agárrate una más joven. En las iglesias les dicen eso. Lo vivimos, lo he vivido personalmente y les enseñan esas mentiras. Es fácil para la gente contradecir porque no son predicadores de Dios. Ellos siguen una doctrina de los hombres, lo que dice aquí. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Le dices, ¿qué le dice? ¿A dónde nos vamos? ¿Por qué me voy a salir de la congregación? La Biblia dice que si estás en una falsa congregación, te salgas. Eso dice la Escritura. Que huyas de la mentira. Fíjate lo que sigue diciendo, sino las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. La gente que sale ahí en las redes sociales hablando de la Biblia, ateos, pueden entender, aunque se la saben de memoria, Muchos de ellos, uno de ellos, mi tío es ateo, y él estudió desde niño la Escritura, y saben, o sea, agarran lo que les conviene para atacar a la gente que busca de Dios, y te meten versos para acomodar a su conveniencia, porque conocen, leen. El problema muchas de las veces en las congregaciones, que no leen la Escritura, y le dicen amén a todo lo que la persona que está predicando ahí les dice. Fíjate, comparando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se disciernen, ¿cómo? ¿Yendo a la escuela? Yendo a la escuela, yendo a la teología, a la escuela de teología. Se disciernen espiritualmente. Fíjate qué interesante. Pero el que es espiritual discierne todas las cosas. Cuando Dios viene y te abre el entendimiento, como les abrió Jesús el entendimiento después de que resucitó, dice la Escritura en el libro de Lucas, dice que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. A partir de que Dios te abre el entendimiento, ese es un don de Dios. Yo no te puedo abrir el entendimiento, yo te predico la verdad, porque a mí Dios me ha abierto el entendimiento, y es como en la escuela, es en progreso o en aumento. Te abre primero un poco el entendimiento y te va abriendo más, y vas aprendiendo más, y vas aprendiendo más. Dice, pero el que es espiritual discierne todas las cosas, pero él mismo no es discernido por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso había un choque. Los fariseos decían, y los saduceos, que eran los religiosos del tiempo de Jesús, le contradecían y le decían, ¿tú eres quién? ¿De dónde saliste? La gente decía, ¿de dónde salió este? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el Salvador del mundo que estamos esperando? Y tenían un choque con Jesús. Y Jesús los reprendía y les daba en el talón, como se dice, porque les decía la verdad. Porque él fue instruido ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, y discernía las cosas espiritualmente. Él discernía las cosas espiritualmente, y cuando les hablaba les daba en lo más profundo, dice la Escritura, de su alma, porque les decía la verdad.
Entonces la gente se para y se pone y hablan de la palabra, y hay en las universidades hay clases, como un ejemplo aquí en la UABC, tú puedes ir y muchos de los líderes de las congregaciones van y, ¿cómo le llaman cuando te gradúas ahí en la escuela? No me acuerdo, pero les dan como un título porque ya te graduaste de estudio de religiones y de la Biblia. Y muchas de las personas de las religiones creen que porque terminaron en la universidad de una carrera, ahí te da, ¿cómo se dice?, autoridad para poder predicar o para poder predicar la palabra, o ya conoces verdaderamente la palabra de Dios. Pero no es así. Tienes que tener el Espíritu de Dios. Y Él dice la Escritura, que Dios da diferentes dones. Como el Espíritu quiere dar, Él da. No es como los hombres quieren dar, no es porque es mi hermano, no es porque es mi primo. La iglesia se está muriendo, esto es muy común, se está muriendo, los líderes de las congregaciones están muriendo, y prepara al sobrino, prepara al hijo, prepara, y ahora porque dejan predicar a las mujeres, según a la hija, a la nuera, a la esposa, para que se quede a cargo de la congregación. Parece la mafia esto, ¿no? Esto no es así. En la Escritura, Dios es el que elige a los líderes y tiene un orden de cómo va la gente. Por eso cuando la gente del mundo ve todo esto, ve este desorden, y por eso cuestionan, ¿esta es la palabra de Dios? Se contradice. No, los hombres se contradicen con lo que están haciendo. Dios no se contradice. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir a leer en el libro de Éxodo. Estamos viendo, ¿es verdaderamente la Biblia la palabra de Dios? Ya vimos que Dios la inspiró, no significa que Dios la haya escrito, no puedo decir con su mano porque Dios es un espíritu, los espíritus no tienen manos, son espirituales, pero que la haya, como si la haya hecho con su mano. Pero fíjense lo que vamos a leer, vamos a ir a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 34. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 34, y en el verso 1 en adelante dice así. Esto es después de que Moisés quebró las tablas que le había dado primeramente Dios. Porque dice que subió al monte y estaban las tablas ahí, con el poder de Dios habían sido escritas. Pero baja porque el pueblo fue rebelde y avienta las tablas y quebra las tablas, ¿no? Y fíjate, esto es en el capítulo ya 34, fíjate lo que dice aquí. Y el Señor le dijo a Moisés, labra para ti 2 tablas de piedra como las primeras, como las que quebró. Y yo escribiré en las tablas, fíjate lo que dice, pon atención, yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y prepárate para mañana, y subirás por la mañana al monte Sinaí, y estarás delante de mí ahí, en la cumbre del monte. Hasta ahí. Y luego vamos a brincarnos al verso 27 en adelante. Verso 27 ahí mismo en el 34. Y dice así: y el Señor le dijo a Moisés, escribe. Fíjate lo que es la Biblia, Fíjate aquí, te da un ejemplo bien claro. Y en el 27, y el Señor le dijo a Moisés, escribe estas palabras para ti. No que las iba a escribir Dios. ¿Qué dice en el 1? Fíjate, en el 2, prepárate para mañana y subirás al Sinaí y estarás en el 1. Dice, y labra para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en las tablas las primeras, como las primeras que estaban, las que quebraste. Dice, yo escribiré, pero ya cuando está arriba Moisés le dice, no, tú las vas a escribir. Entonces, ¿quién lo inspira Dios? Le dice, le habló directamente, si es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pero los hombres los inspiró Dios y la escribieron.
Mira, en el 27 vamos a leer. Y el Señor le dijo a Moisés, escribe estas palabras para ti. O sea que los escribió Moisés. Porque he hecho un pacto contigo y con Israel conforme al temor de estas palabras. Estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas los términos del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, ¿quién fue quien escribió? Moisés. Significa que Dios, esa es la manera que funciona Dios. Dios te habla, le habla Moisés era un profeta, le habla al profeta, le habla al apóstol y escribieron las palabras que son la guianza de los seres humanos. Este es el manual para la vida de los seres humanos. Aunque la gente allá afuera, que ahorita leímos, no tienen el Espíritu de Dios y dice, esto contradice la historia es una mentira. La mayoría de las cosas que hemos visto en la historia están falseadas desde 1900 para acá. Cambian las fechas, los hechos y han cambiado muchas de las cosas de la historia porque no estuvimos ahí. Pero la Biblia, vete a Enoc, vete a Génesis, ahí está todo trazado. No dice las fechas exactas, pero esa es la manera como el ser humano ha venido en desarrollo desde Adán. Desde que fue echado fuera del huerto del Edén por su pecado, junto con Eva. Entonces, ahí está. Y ellos dicen, es que no es histórica la Biblia. ¿Moisés existió? Dicen que Moisés no existió. Muchos historiadores dicen eso. He escuchado historiadores que dicen eso, que Moisés no existió. Entonces, ahí es donde viene la gente con su sabiduría humana, que les han enseñado y se aferran. La gente cuando va a la universidad y se sientan, ellos dicen, yo estudié en la mejor universidad del mundo, un ejemplo, ¿no? O yo estudié en UNAM, yo estudié en la UABC, yo estudié en Cambridge, allá en Inglaterra, yo estudié acá en Estados Unidos, en UCLA, en las mejores universidades del mundo. Y lo que me enseñaron es correcto. ¿Tú cómo sabes que lo que te enseñaron es correcto? Entonces, la Biblia te da la pauta para entender muchas de las cosas, si en verdad lo que te están enseñando acá afuera es real, es verdad y es de beneficio para la gente. Entonces la gente no tiene el Espíritu de Dios, por eso no puede razonar lo que la palabra dice y no puede entender. Lo lees y es un peligro leer la Biblia sin el entendimiento, porque así se han levantado muchas religiones. Así inventó Joseph Smith la religión de los mormones, o Roosevelt los testigos de Jehová, o Elena de White, que inventó es la creadora de los adventistas del séptimo día. Y así todas las iglesias que vienen del año, después de la iglesia católica del año 300, que se desprenden de todos, desprenden de ahí. Aunque digan que no, todos desprenden de ahí, porque llevan los fundamentos de la enseñanza de ellos, ¿no? Entonces, ya vimos que el que escribe los hombres son los que escriben, pero los hombres que tienen el Espíritu de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, que les habla a Dios, audiblemente le hablaba a Dios a Moisés, se le aparecía en visiones, le hablaba también a Miriam. ¿Le puede hablar Dios a las mujeres? Sí, le puede hablar Dios a las mujeres, pero no para predicar, para hacer lo que dice el libro, en el orden que tiene el libro. Eso es lo que dice la Escritura. Fíjate, vamos a seguir leyendo, vamos a ir a leer en el libro de Daniel. Vamos a leer a Daniel, el libro del profeta Daniel. Estamos viendo si la Biblia o las Sagradas Escrituras es verdaderamente la palabra de Dios. Ya vimos que Dios primero se mete en las personas, los inspira, les habla audiblemente y les manda les mandó a que escribieran los libros. Muchos de ellos se los han quitado a las Sagradas Escrituras, muchos de ellos tenemos ahorita, muchos de ellos están perdidos, no existen, no los puedes encontrar, o si los tienen los religiosos poderosos del mundo los tienen escondidos porque no sabemos, ¿verdad? Daniel capítulo 5 es en la página número 344. Capítulo 5, verso 1 en adelante, vamos a leer bastante ahí. Capítulo 5 en el libro de Daniel y en el verso número 1. Dice así la palabra de Dios.
capítulo 5, verso 1 en el libro de Daniel. Dice así. ¿Por qué no le prestas la Biblia, amor? Préstale la Biblia. Préstale a mi hermana. Préstale la Biblia para que lee con Génesis. Capítulo 5 en el libro de Daniel y en el verso número 1. Daniel capítulo 5 y en el verso 1 en adelante vamos a leer ahí. Dice así la palabra de Dios. El rey Belsasar ha ofrecido un gran banquete a 1000 de sus grandes hombres, y delante de los 1000 está bebiendo vino. Belsasar ha dicho, mientras probaba el vino, que traigan los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo que está en Jerusalén, para que el rey beba con ellos. Y sus grandes hombres, sus esposas y sus concubinas, entonces han traído los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa de Dios que está en Jerusalén. Y el rey y sus grandes hombres y sus esposas y sus concubinas han bebido con ellos. Dice, han bebido vino y han alabado a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En esa hora, los dedos de una mano humana se asomaban y escriben delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real. Fíjate, ¿eh? Una mano, estaban tomando, bebiendo, estaban en un festín ahí y trajeron las cosas que había sacado su papá, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de Jerusalén. Y de repente se aparece en esa fiesta una mano en la pared humana, dice, ¿eh? Una mano ahí, imagínate ver una mano ahí nomás escribiendo sobre la pared. Y empezó a escribir. Vamos a seguir leyendo. Y dice, en el palacio real, dice, el rey... Sí, ve la punta de la mano que escribe. Entonces el rostro del rey cambia, sus pensamientos lo turban, se aflojan los lomos y sus rodillas chocan. El rey clama con fuerza para que vengan los encantadores, los caldeos y los adivinos. Y el rey responde a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, se viste de púrpura y lleva un brazalete de oro en el cuello y reina en tercer lugar en el reino, perdón. Entonces todos los sabios del rey suben, pero no pueden leer la escritura ni dar a conocer la interpretación al rey. Entonces el rey y de sus grandes... el rey Belsasar se turbó en gran manera y su semblante se demudó y sus grandes quedaron perplejos. La reina, a causa de las palabras del rey y de sus grandes sabios, subió a la sala del banquete. La reina respondió y dijo: oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni se cambie tu semblante. Hay hombre en tu reino en el cual está el espíritu de los dioses santos. ¿Qué ocupa la gente para poder interpretar y para poder saber que esta es la palabra de Dios? El espíritu del Dios santo. Ellos decían dioses porque creían en muchos dioses, por eso dice ahí dioses, pero el espíritu del Dios santo, del único Dios verdadero. Fíjate lo que sigue diciendo. Dice, hay un hombre en tu reino en el cual está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz
inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y a él, oh rey, tu padre, el rey Nabucodonosor, jefe de los escribas, encantadores, caldeos y adivinos, lo confirmó, porque se halló en él, en Daniel, a quien el rey puso por sobrenombre Beltasar, un espíritu excelente, conocimiento e inteligencia para interpretar sueños, declarar enigmas y desatar nudos. Llámese pues a Daniel y la interpretación que muestre. Entonces Daniel fue llevado ante el rey. Y el rey respondió a Daniel: ¿eres tú ese Daniel de los hijos de la expulsión de Judá, a quien mi padre, el rey, trajo de Judá? He oído que el espíritu de los dioses está en ti, y que se ha hallado luz, entendimiento y gran sabiduría. Y ahora los sabios y los hechiceros han venido a mi presencia para que lean esta escritura y su interpretación, haciéndome saber, pero no pueden mostrarme la interpretación del asunto. ¿Los brujos pueden hacer eso? ¿Pueden saber de la palabra de Dios? No pueden. Ocupas tener el Espíritu Santo. Y sigue diciendo: he oído que eres capaz de dar interpretaciones y desatar nudos. Ahora, mira, eres capaz de leer la escritura y su interpretación, haciéndome saber. Dice: te vistes de púrpura y llevas un brazalete de oro en el cuello y gobiernas en tercer lugar en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus honorarios dalos a otro. Sin embargo, la escritura que le leí al rey y su interpretación le hice saber. Tú, oh rey, Dios altísimo, diste a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y a causa de la grandeza le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Quien él quería mataba, a quien él quería daba vida, a quien él quería enaltecía y a quien él quería humillaba. Cuando su corazón se enalteció y su espíritu se fortaleció para obrar con soberbia, fue puesto en el trono de su reino y su gloria apartada de él. Y fue arrojado entre los hijos de los hombres, y su corazón fue como con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y tú, su hijo Beltasar, no has humillado tu corazón, a pesar de todo esto que has sabido. Y contra el Señor de los cielos te has ensorbecido, y has traído los vasos de la casa delante de ti, y tú y tus grandes, tus esposas y tus concubinas están bebiendo vino con ellas. Y dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni saben, has alabado. Y al Dios en cuya mano está tu aliento y todos tus caminos, no lo has honrado. Entonces de delante de él es enviada la extremidad de la mano, y la escritura es anotada, y esta escritura que está anotada: contado, pesado y dividido. Eso es lo que decía la escritura que fue escrita en la pared. Esta es la interpretación del asunto. Contado, Dios ha contado tu reino y le ha dado fin. Pesado, has pesado en la balanza y has sido hallado falto. Dividido, tu reino está dividido y ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar habló, y vistieron a Daniel de púrpura y un brazalete de oro en su cuello, y proclamaron que él es el tercer gobernante en el reino. Esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, fue asesinado, y Darío Medo recibió el reino a los 62 años. Hasta ahí. La palabra de Dios solo puede ser interpretada por el hombre de Dios que tiene el Espíritu de Dios. La palabra de Dios
solo puede ser enseñada e interpretada por el hombre de Dios que tiene el Espíritu de Dios. Daniel tenía el Espíritu de Dios. Los brujos, los hechiceros, vinieron a querer interpretar la palabra de Dios. No pueden, ¿verdad? No puede ser interpretada por nadie que no sea de parte de Dios. Y fíjate, esto es lo curioso que tú ves ahora. La gente del mundo, el rey, el hijo del rey Nabucodonosor aquí, sabía que Daniel y su esposa, una de sus esposas, sabían que él era un hombre de parte de Dios. La gente del mundo sabe cuando alguien, es lógico, usas tu sabiduría humana de la que empezamos a ver al principio, sabes que no son de parte de Dios, porque no pueden interpretar la palabra de Dios conforme a lo que está escrito, no la pueden enseñar, no la pueden explicar. Daniel tenía el Espíritu Santo de parte de Dios y les dio la interpretación de la palabra que estaba escrita. Y luego la gente viene y abren la Biblia y van y le dicen a los pastores: pastor, aquí dice esto, ¿por qué están haciendo lo contrario? Y te dicen: es que así me enseñaron. Así me enseñé. ¿Que te enseñaron? Pues te enseñaron mal. No, tienes que seguir lo que dice el libro. O lo sigues o no eres de Dios. O lo sigues y estás aprendiendo y estás conociendo de parte de Dios y eres de parte de Dios y estás buscando tu salvación de tu alma y la salvación de tu espíritu en el día de la resurrección de los muertos. Esta gente, fíjate, era bien inteligente. Nabucodonosor lo puso. Luego viene, ¿quién dice quién viene aquí? Después vino a gobernar Darío, y luego viene Ciro y ponen a Daniel como un gobernante, como un consejero. ¿Qué hacen los gobernantes en este tiempo? ¿Ponen a los hombres de Dios a que los aconsejen? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hacen los presidentes? ¿Qué hacen los gobernantes? Aquí tienen a brujas y hechiceros. Siempre aquí estamos viendo que el rey tenía brujas y hechiceros, pero no le van a poder decir la verdad ni el futuro de parte de Dios porque no tienen el Espíritu Santo. Eran más inteligentes la gente antes, ¿no? O los reyes de la antigüedad, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Entonces es la manera que uno sabe que es la palabra de Dios cuando el hombre de Dios tiene la interpretación de la palabra. El hombre de Dios siempre va a tener la interpretación y el verdadero significado de la palabra de parte de Dios. ¿Qué es lo que hacen las iglesias? Muchas de las veces no enseñan la palabra, solo la leen la palabra, repiten lo que está escrito y le dan su propia interpretación o interpretan o no pueden interpretar. Y eso es un problema grande que hay ahorita y ha habido desde siempre. Eso le pasó a Eva, ¿verdad? Le interpretó Lucifer o Gadriel, el ángel caído, le interpretó la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen ahora. Y dicen que no es palabra. Y dicen que sí es palabra, o que una parte, o que es historia. Es historia, es palabra inspirada por Dios. Eso es lo que es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el profeta Habacuc. El profeta Habacuc, en el capítulo número 2. Es en la página del libro 363. 363. Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, verso 2.
capítulo 2, verso 2. Habacuc capítulo 2, verso 2 dice así: y el Señor me respondió y dijo, escribe. Otra vez, ¿está inspirado por quién? Por Dios, el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. Está hablándole al profeta Habacuc y le dice, escribe una visión y declárala en las tablas. Fíjate lo que le está diciendo. Lo que estás viendo por visión, escríbelo en unas tablas y predícalas y díceselas a la gente. Y sigue diciendo, declárala en las tablas para que corra quien la lea. Para que corra quien la lea. ¿Qué dice la escritura en el libro de Isaías? Porque dice, para que corra quien la lea, que estaba viendo una visión de los tiempos finales, el profeta Habacuc, y en el 3 ahí te dice, dice, para quien corra quien la lea, y en el 3 dice, un presuntuoso, porque la visión es por un tiempo y su aliento es para el fin, y no miente, porque la visión es por un tiempo y su aliento es para el fin. O sea, esta visión que estaba teniendo Habacuc era para el fin de los tiempos, para nuestros tiempos, y no miente, dice Dios. Si se demora, espérala. O sea, va a tardar por un tiempo, pero Dios lo va a cumplir, porque ciertamente viene y no tarda. Entonces, lo mismo. Ahora tuvo una visión el profeta y le dice Dios, escríbelo, escríbelo, escríbelo. La inspiración de la palabra fue de parte de Dios inspirada, y lo escribieron los hombres. No miente la palabra. Los hombres se confunden de las religiones y dicen que el antiguo contradice el nuevo, que Habacuc contradice Lucas, y que Pablo escribió en Romanos, y que contradice en Génesis, siempre buscan una manera, pero no tienen el Espíritu de Dios y quieren predicar. Entonces por eso erran, Jesús les dijo, erran porque no conocen las Escrituras. ¿Y cómo las conoces? Teniendo el Espíritu de Dios, recibiendo la enseñanza. ¿Qué dijo el eunuco cuando vino el evangelista Felipe? Lo leímos hace unas semanas. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué es lo que responde el eunuco? Le responde el etíope, le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Para que un hombre de Dios pueda explicar la palabra, como el profeta aquí vio una visión, Dios se le explicó la visión, le dio la visión y después se la explica Dios a esos hombres. Por eso está escrito en el libro, para que lo sigamos. Vamos a leer en el libro de Enoc. Ese no viene ahí, hermana, no está dentro de los 66 libros, pero es el libro de Enoc en el capítulo número 10. ¿Mande? El 485. Enoc capítulo 10. Vamos a leer ahí bastante. En el 10 y el 11, pero vamos a empezar en el 10. 10:1. Enoc en el capítulo 10. Es en la página 485. ...485 en el capítulo 10, ahí le va a salir. Ya hemos visto, ya hemos leído Enoc, el libro de Enoc. Y el libro de Enoc, Dios le está mostrando, vimos ahorita al profeta Habacuc que le estaba dando una visión. Lo mismo le dio, esas visiones se las dio a Enoc. Por visión, por sueños. Fíjense lo que dice. Enoc capítulo 10, verso... en el primer verso ahí. Dice, y me dijo, observa, Enoc, estas tablas celestiales. ¿Cómo? O sea que lo que está escrito aquí en la tierra también está escrito allá en el cielo. Hay 10 mandamientos, los 10 mandamientos y más de la escritura están en el cielo también escritos. Fíjate, observa, Enoc, esas tablas celestiales, lee lo que está escrito en ellas y observa cada hecho. Y observé las tablas celestiales,
y leí todo lo que estaba escrito en ellas. Lo comprendí todo y leí el libro de todos los hechos de la humanidad y de todos los hijos de la carne que estarán sobre la tierra hasta las generaciones más remotas. Ahora nos vamos a pasar al 11 y en el verso 1. Enoc estaba viendo una visión, estaba viendo las tablas que están escritas en el cielo. Le dijo Dios, ¿mande? ¿Cómo estar Enoc en el cielo? Estaba teniendo una visión. Ningún hombre, dice la escritura, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Ningún hombre de carne y sangre puede entrar al cielo. Jesús, cuando ascendió al cielo, fue glorificado. ¿Qué significa? Su cuerpo fue transformado en espiritual. Ya no tenía sangre. ¿Ya me entiende? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 11, vamos a seguir leyendo ahí. Y ahora, hijo mío, Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Sigue diciendo, te cuento y escribo todo esto. O sea, en el verso 10, le mostró Dios a Enoc lo que tenía que escribir, le hizo comprender, y aquí le está escribiendo a Matusalén, su hijo, ya los escritos que ya había escrito, ¿no? Y te lo revelo todo, dice, y te he dado libros sobre todo esto. Así, hijo mío, Matusalén, preserva los libros de la mano de tu padre, entrégalos a las generaciones del mundo. ¿A quién? A los seres humanos. Dales la palabra de Dios a los seres humanos. Fíjate, te he dado sabiduría a ti, a tus hijos y a los que te serán hijos, para que la transmitan a sus descendientes por generaciones, esta sabiduría que sobrepasa su mente. Y sigue diciendo en el 3, y quienes la comprendan no dormirán, o sea, no van a morir, no van a sufrir la segunda muerte, sino que escucharán atentamente para aprender. Cuando dice no dormirán es la muerte, y también está hablando de que van a estar despiertos, de que van a poder entender las cosas de Dios y las cosas naturales. Fíjate. Sigue, no dormirán, sino que escucharán atentamente para aprender esta sabiduría, y agrandará a quienes la consuman más que la buena comida. Benditos sean todos los justos, benditos sean todos los que andan en el camino de la rectitud y no pecan con los pecadores. En el cómputo, ¿qué es la palabra cómputo? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa cómputo? Significa recontar. Está hablando de matemáticas o de números, pero es como un recuento. Cómputo significa como recontar. O sea, y fíjate lo que dice aquí: benditos todos los justos sean todos los que andan en el camino de la rectitud y no pecan con los pecadores, en el recuerdo, en el recuento de todos sus días, en los que el sol atraviesa el cielo, en la vida de ellos, pues, entrando y saliendo de los portales durante 30 días, con las cabezas de 1000 del orden de las estrellas, junto con los 4 que se intercalan, que se dividen las 4 porciones del año, que la guían y entran con ellas 4 días. Hasta ahí. A ver, sigue diciendo. No, en el 5, debido a ellos, también vamos a leer el 5, los hombres cometerán errores. Fíjate lo que dice desde la antigüedad. Fíjate, debido a ellos, o sea, a los hombres pecadores, a los falsos. Fíjate, los hombres cometerán errores y no los contarán en el cómputo completo del año. Si los hombres Dice, cometerán errores y no reconocerán con precisión. Y no lo reconocerán con precisión. Y está hablando de, ahí el libro de Enoc habla de muchas cosas. En un punto está hablando de lo que vio Enoc allá arriba. Se lo dejó Matusalén, Matusalén se lo dejó a Noé, Noé a sus 2 hijos se los dieron a Abraham. Y de Abraham viene hasta acá la sabiduría de parte de Dios. Lo escribieron. Por ahí he escuchado historiadores que dicen, el primer libro fue escrito, no sé, en tal civilización de los sumerios, en tal año. Es una mentira. ¿Quién era Enoc? El 7º hombre después de Adán. Él fue el primero que empezó a escribir, de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿de dónde sacan esa mentira?
Y contradice, dicen, es que la Biblia contradice la historia. No, ellos con su sabiduría que no entienden la palabra, no conocen la palabra, ellos creen que contradice su historia. Su historia es una, la verdadera historia, la palabra de Dios es otra, completamente es la real, es la verdadera. Entonces, fíjate, está hablando aquí Enoc de que le dio así, en esa manera, los escritos que le inspiró Dios. Lo vio como el profeta que vimos Habacuc ahorita, en una visión. Enoc vio visiones en sueños, hablaba con los ángeles caídos y hablaba con los ángeles de parte de Dios, y se presentó en una visión delante de Dios, tuvo una visión delante del trono de Dios. Y le preguntaba a Enoc, ¿quién es ese hijo de hombre que está al lado tuyo? O sea, él vio a Jesucristo, el Hijo de Dios, que iba a venir a salvar a la humanidad. No significa que estaba allá arriba, lo vio en una visión, no significa que eran dos, estaba viendo una visión, estaba viendo la profecía de lo que iba a pasar. Era un profeta, no, era el profeta, no. Profeta es, Dios le da la sabiduría y le da el saber de lo que va a pasar en un futuro. Eso es lo que el profeta Enoc escribió. Entonces, aquí es cuando la gente se contradice, no tienen el Espíritu de Dios, no pueden entender estas cosas, no pueden conocer la palabra. Un hombre de Dios verdaderamente, ¿qué es lo que hace? Tú te vas a dar cuenta fácil cuando un hombre es de parte de Dios, porque puede agarrar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y lo balancea. Contesta el Antiguo con el Nuevo con el Antiguo, y así tú te vas a dar cuenta fácil. Por eso le digo que me decía del libro de Adán, lo he leído, lo he escuchado y leí una parte del libro de Adán que usted estaba escuchando, y no concuerda muchas de las cosas con lo que dice la palabra de Dios, con los demás libros, con Jacer, con Génesis, con los jubileos. ¿Sí me entiende? Sí, es que hay muchos libros, hay el Apocalipsis de Moisés, he leído muchos otros libros que hay cientos de libros, pero eso no significa que sean de parte de Dios. En sí, Jeremías, no lo hemos leído, pero aquí en la carta de Jeremías que le quitaron esa carta, porque ahí dice cuántos libros deben de ser que Dios le dio a los seres humanos. Son 93 libros, 92 o 93 libros, los que Dios le dio, ahí dice, y estos son los libros que Dios nos dejó para que fuéramos instruidos en sus caminos, y que todos los seres humanos, así como se lo dio Matusalén, Enoc escribió varios libros, lo recopilan en uno, pero son como tres cartas, vamos a decir, que están divididas en tres partes, pero el libro de Enoc es de los primeros. Entonces, la gente por eso no entiende estas cosas, no entienden, porque no tienen el Espíritu, porque no saben cómo es que funciona. Ellos piensan que Dios agarró con su mano, que tiene una mano, Dios para empezar no tiene una mano, es un espíritu, y que se puso a escribir a las cosas ahí en los libros. No, claro que no. Es como el ser humano es como la imprenta. Los hombres tienen sus ideas y lo ponen en una computadora o lo hacen a mano, y la imprenta imprime este libro o los libros que ellos escriben, hablando allá en lo secular, en lo humano, y su sabiduría está impresa por medio de una máquina, ¿sí me entiendes? O por medio de una computadora escrita ahí, o por medio de alguien, o alguien les dicta. Porque como Pablo, muchas de las cartas Pablo no las escribió, se las dictaba a los hermanos, y los hermanos estaban escribiendo, ahí dice en el libro de Romanos. Entonces, todo esto es lo que la gente en el mundo confunde. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en el libro de Efesios. No, vamos a leer Gálatas, que está antes de Efesios. Vamos a leer en Gálatas 6:16. 616. Gálatas capítulo 3 vamos a empezar. Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas capítulo 3, verso 28. Otra cosa que la gente dice, aparte que la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras no es la palabra de Dios, otra cosa que la gente dice es que la Biblia aprueba la esclavitud de los seres humanos. La gente dice allá afuera que la Biblia aprueba la esclavitud de la gente. Fíjate lo que dice,
¿No los hizo libres Dios al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaban? ¿Dios aprueba la esclavitud? Fíjate, vamos a leer aquí, vamos a ver ese tema un poquito. La esclavitud, dice la gente allá afuera que Dios aprueba la esclavitud en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer capítulo 3, verso 28 en el libro de Gálatas. Dice así: ya no hay judío ni griego. ¿O tengo que judaizarme para poder ser salvo? ¿Tengo que ser de las tribus de Israel para ser salvo? Fíjate lo que dice: ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre. O sea, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo Jesús, ciertamente sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Herederos, somos linaje de Abraham. ¿Cómo? Era mi tatarabuelo, era de las tribus por la fe. Seamos contados, dice el Nuevo Testamento, porque Abraham le creyó a Dios, lo escuchó y le dijo: sal de tu parentela. Y dice, por eso Abraham, en la tierra de los seres humanos que ha existido, él es el primero que le creyó de esa manera a Dios por fe, no porque vio nada, solo por oír. Y por eso somos herederos como Abraham de la promesa de que Dios le hizo a Abraham, por la fe. Entonces dice aquí que ya no hay esclavos, ya no somos esclavos, ya no hay libre, todos somos uno. Dios no está hablando de que ya no hay, dice, ya no hay esclavos, no hay libre, todos, no hay varón, no hay mujer, no hace diferencia. Dios no hace diferencia entre uno y otro, sino que Dios, sino que todos somos uno, dice. O sea, todos tenemos que obedecer la misma cosa, todos somos uno en Dios, en el Hijo de Dios, lo que enseñó, en su enseñanza, en su palabra, en su camino. Vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 4, ahí mismo. Y en el verso 7. Capítulo 4, verso 7, ahí mismo. En Gálatas dice así: de modo que ya no sois siervos, o sea, no sois esclavos, sino hijos. ¿Cómo? Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Pero entonces, en verdad, sin haber conocido a Dios, erais esclavos de los que son dioses por naturaleza, de los que no son dioses por naturaleza. Y ahora, habiendo conocido a Dios, y más bien siendo conocidos por Dios, no que nosotros conozcamos a Dios, sino que Él nos conoce a nosotros y nos atrae y nos llama hacia Él, nos lleva hacia Él. Dice, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los que deseas volver a ser? A los elementos, dice, y pobres elementos a los que deseáis volver a ser esclavos. Hasta ahí. O sea, está hablando cuando la Biblia habla de la esclavitud, no está hablando de la esclavitud que el ser humano tenía, como lo que estaban los hebreos en Egipto, que los tenían bajo yugo a los hombres. Está hablando de una esclavitud del pecado, de lo espiritual. Cuando la Biblia habla de esclavitud, habla de la esclavitud espiritual. Sí, ¿no? Fíjate, vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 25 en adelante. Juan capítulo 8, verso 25. 577 la página. El Evangelio de Juan capítulo 8, verso 25. Esas son las cartas de Juan. Está el Evangelio. Hay 3 cartas de Juan al final de las Sagradas Escrituras y está el Evangelio. Está antes de... No está al final, está después de Lucas y antes de Hechos. 577.
capítulo 8 del libro de Juan, y en el verso 25. Verso 25 dice así: le dijeron pues, ¿tú quién eres? Y Jesús le respondió: lo mismo que os hablé al principio, tengo mucho que decir de vosotros y juzgar, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que le oí, esto digo al mundo. Los profetas de la antigüedad lo que hicieron es lo que escucharon de Dios escribieron, y ese es el libro, esas son las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo: pero ellos no sabían que les hablaba del Padre. En el verso 28 dice así: Jesús les dijo: cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. ¿Quién es el que enseña las cosas de la palabra de Dios? Dios mismo, el Padre. Esto hablo. Predicadores que aprenden teología, que aprenden otra cosa que no les enseña, que no enseña el Padre, están mal. Y sigue diciendo en el 29: y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras decía estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué les dijo Jesús que los iba a hacer libres de qué, si no eran esclavos? Del pecado, de la mente. Pero tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, lo tenían ahí, lo enseñaban, quizá más que ahora. Sigue diciendo, vamos a seguir leyendo ahí. Dice en el 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el 33 dice: ellos le respondieron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjate, ¿eh? Ya salimos con los egipcios, ya no somos esclavos, ya no somos esclavos. Y sigue diciendo Jesús: ¿cómo dices seréis libres? Se quedaron patinando, ¿no? Acá. Y dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no permanece en casa por siempre, el Hijo permanece por siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Si tú aceptas el sacrificio que el Hijo de Dios, la manifestación de Dios en carne, hizo fue matado, lo mataron, fue crucificado. Si la gente reconoce eso y reconoce que él era el Hijo de Dios y que Dios es un espíritu, que ese hombre no era Dios, Dios estaba dentro de ese hombre. Si la gente entiende eso, esa es la enseñanza de la Escritura. Si la gente reconoce eso, van a ser libres de lo que te enseñan allá afuera, de lo que te enseñó tu abuela, de lo que te enseñó tu mamá, de lo que te enseñaron tus papás, de la religión en la que fuera que naciste, de los musulmanes, de los testigos de Jehová, de lo que sea. Cuando habla la esclavitud, las Sagradas Escrituras, cuando hablan de la esclavitud, hablan de la esclavitud del pecado, de la esclavitud espiritual. Bajo el mundo entero está bajo el maligno, dice las Sagradas Escrituras. Toda la gente está bajo la esclavitud del pecado. ¿Y por qué? Por la culpa de Adán. Porque desobedeció a Dios, obedeció a Eva y sabía que no tenía que hacer eso, y a causa de eso todos están bajo el yugo y tienen que ser libres creyendo en el Hijo de Dios, creyendo que Dios lo envió y creyendo que Él es el Salvador del mundo. El Mesías significa Salvador o ungido de parte de Dios. Cuando la Escritura entonces habla
de esclavitud, está hablando de el pecado. No está hablando de la esclavitud literal, ¿no? Como vemos acá en Estados Unidos, ¿no? Que tenían en esclavitud a los afroamericanos, dicen, ¿no? Y los tuvieron esclavos hasta que vino. ¿Quién los libertó de la esclavitud? Génesis. ¿Quién libertó de la esclavitud según la historia de Estados Unidos a los afroamericanos? Lincoln. Dice, vamos a leer en Jeremías. Ya casi terminamos. Dice, vamos a leer en Jeremías, en el Antiguo Testamento, página 314. Jeremías capítulo 51. Entonces vimos que la esclavitud puede estar en la cárcel, pero si el Espíritu de Dios de por vida, y si el Espíritu de Dios se mete en ti y te hace entender la Escritura, y empiezas a practicar y a vivir lo que dice la Escritura, dice Jesús, verdaderamente seréis libres. No importa si estás encerrado en una cárcel, no importa, no sé, no importa que pases el resto de tus días en la cárcel, si te arrepientes, te bautizas como dice la Escritura, vas a ser libre de esa esclavitud del pecado. Vamos a leer en Jeremías capítulo 51. Capítulo 51, ¿qué verso te dije? ¿No dije el verso? Vamos a pasar, no era ahí, no es en el 51. Vamos a pasar a leer en el libro de Jueces, en capítulo 4, verso 4. Jueces, capítulo 4, verso 4. Jueces capítulo 4, verso 4. 108. Jueces capítulo 4, verso 4. Les dije, estamos viendo la gente por qué dice que las Sagradas Escrituras o la Biblia, como le llaman allá, no es la palabra de Dios. Ahora vimos de la esclavitud y vamos a ver otra de las cosas que la gente dice, que la Escritura o que la Biblia somete a la mujer. Vamos a ver si es verdad eso. Dicen que la Biblia, las Sagradas Escrituras, somete a la mujer. Y vamos a ir a leer en el capítulo 108, en el libro de Jueces, perdón, página 108, capítulo 4, verso 4. Jueces 4, verso 4. Jueces capítulo 4, verso 4. Y dice así. Fíjense, porque vamos a leer estos versos finales. Dicen que las Sagradas Escrituras someten a la mujer, que es machista, que la Biblia es machista. Incluso mi madre dice eso mucho, ¿no? La Biblia es machista, somete a la mujer. Vamos a ver si es cierto, si lo que dicen en ignorancia es verdad. Fíjate lo que dice, capítulo 4, verso 4, dice así. Y Débora, ¿qué era Débora? Una mujer profetiza. A ver, Débora, una mujer que profetizaba de parte de Dios, esposa de Lapidot, juzgaba a Israel en ese tiempo. Hasta ahí. ¿Qué hacía Débora?
Pero somete Dios a las mujeres y no les permite hacer. ¿Qué es juzgar? Es un gobierno. Cuando vas aquí en lo natural, cuando hay un caso de algo o algo que tiene que ser juzgado, un robo, lo que sea, el juez es parte de los gobernantes de la ciudad, ¿no? Y entonces el juez es el que juzga. Y Débora, una mujer que tenía el Espíritu de Dios porque profetizaba, era esposa de Lapidot, juzgaba al pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, si Dios fuera machista, como dice la gente en el mundo, o la escritura de parte de las Sagradas Escrituras fueran machistas, ninguna mujer tuviera un cargo de juez, ¿verdad? Pues lógico, ¿no? Juez, una cosa es ser juez, otra cosa es predicar. Una cosa es mujer profetiza. ¿Qué es profetiza? La manera que las mujeres profetizan es: Dios viene, su espíritu, porque tienes el Espíritu de Dios, viene, estás en la congregación o puedes estar donde sea y te levantas. Dios te dice, profetizar es saber por parte de Dios el futuro de lo que va a pasar. Puede ser en tu vida, puede ser en la vida de una persona, puede ser en la ciudad, puede ser en el país o en el mundo entero. Viene la palabra de Dios, la mujer se levanta y dice Dios que mañana va a haber un huracán en Tijuana, pero nunca hay huracanes en Tijuana. Dice Dios que a las 3 de la tarde va a haber un huracán en Tijuana. Profetizó y se sienta y es todo. No le da la interpretación de lo que profetiza. Porque una persona que profetizar no es predicar, eso es profetizar. Los profetas tampoco tenían la interpretación de la palabra de Dios. Hasta que Jesús, el Hijo de Dios, vino, Él dio la interpretación correcta del Antiguo y de lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Porque les abrió el entendimiento. No, la gente tenía cerrado el entendimiento, había un velo. Dice la Escritura que había un velo en el templo. Y que cuando Jesús murió, se rasgó el velo, o sea, partió, significa, se abrió la oportunidad para que todos puedan entender la Escritura. Después de que resucitó, pasó el abrir el entendimiento de la gente. Una cosa es profetizar, una cosa es ser jueza y otra cosa es predicar. Dios prohíbe en la Escritura que la mujer predique y que enseñe. No solo predicar, sino enseñar. Sigue diciendo la palabra. Vamos a ir a leer ahora acá en el Antiguo Testamento en Números. El libro de Números. Con ese mismo tema, que siguen diciendo que Dios reprime a la mujer. Miriam le hablaba a Dios, ¿no? En el tabernáculo. Cuando se enojaron, cuando andaba de chismosa Miriam, ¿qué es lo que pasó? Dijo, no solo a Moisés le ha hablado, sino también a mí y a Aarón, dice la Escritura. O sea que Dios le hablaba también a Miriam. Y le dijo Dios a Moisés, trae para acá a tus hermanos. Y les habló y le dio lepra por andar de chismosa y hablando en contra de la esposa de Moisés, por su color de piel. Números capítulo 27, verso 1 en adelante. En el capítulo Números capítulo 27 dije, ¿no? Es en el 74, página 74 ahí, en el libro. Y dice capítulo 1 en adelante. Vamos a leer ahí bastante. Números capítulo 27, verso 1 dice así: y las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, se acercaron, y estos son los nombres de sus hijas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la entrada de la tienda de la reunión, diciendo: nuestro padre murió en el desierto y no está en medio de la congregación de los que se juntaron contra el Señor en la congregación de Coré, sino que murió por su propio pecado y no tuvo hijos.
¿por qué ha sido quitado el nombre de nuestro padre de en medio de su familia? Porque no tiene hijo. Dadnos posesión entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su causa delante del Señor. El Señor le habló a Moisés y le dijo: las hijas de Zelofead hablan correctamente. Les has dado posesión de una herencia entre los hermanos de su padre y has hecho que la herencia de su padre pase a ellas. Y les has dicho a los hijos de Israel: si un hombre muere sin tener hijos, has hecho que su herencia pase a su hija. Y si no tiene hija, has dado su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, has dado su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, has dado su herencia a su pariente más cercano de su familia, y él la ha de poseer. Hasta ahí. La gente dice que la Biblia era machista, o que es machista. Y del Antiguo Testamento más, dice la gente. Moisés vino delante de Dios. Las hijas que leímos aquí de Zelofead, se murió su papá y no tenían hermanos varones. Y era costumbre que, por lógica, el varón se queda con la herencia, los terrenos. Y ellas fueron a alegar eso, o a presentarlo delante de Moisés, que era el varón de Dios. Y el varón de Dios presentó delante de Dios y le dijo: no, están hablando correctamente. La herencia es de las hijas. Pero se rompió eso, porque tú puedes ver películas que te gustaba ver mucho, antes que veíamos esas películas de los reyes y de eso, y si no, se tienen que casar, porque si no la herencia, o con el pariente más cercano, se lo daban al varón. ¿De dónde? Ese es algo que los hombres metieron, no tiene nada que ver con la escritura. Los hombres corrompen la palabra y no son de Dios. Y se vino de generación en generación. Pero la palabra de Dios dice que si no hay varones y los papás mueren, el papá muere, se tienen que quedar las hijas con ella. Le da una parte a cada de las hijas, una porción, una parte de la herencia a cada una de las hijas. Cuando vienen y dicen eso, Miriam profetizaba, las hijas de Felipe eran 5, dice la escritura, y profetizaban en el Nuevo Testamento. ¿A quién se le apareció Jesús primero cuando resucitó? A una mujer. A una mujer. Entonces, cuando la gente trae ese pensamiento, es un pensamiento de Satanás, que vienen y dicen: la Biblia es machista. No es machista, tiene un orden. La mujer tiene un orden y tiene que hacer esto y esto y esto de esta manera. El hombre tiene una función de esto y de esto y de esta manera. Esa es la diferencia entre lo que dice la escritura y lo que dice la gente allá. Los mismos cristianos dicen: es que la Biblia es muy machista, no queremos leer estos versos, o no leen unas porciones de la Biblia porque no comprenden lo que significa las Sagradas Escrituras. Y no te pueden dar luz, no te pueden dar una respuesta de lo que verdaderamente es en las Sagradas Escrituras o habla. No, no que no tenga derecho. Dios le prohíbe tomar dominio, porque Dios te explica la escritura por qué. La mujer fue sacada de Adán. La mujer procede de Adán. Fue para ayuda idónea, no para estarlo mandando al hombre. No significa que el hombre no escuche a la mujer, a su esposa. La escucha, pero la decisión la toma el hombre. Porque Dios cuando pecó Adán, si vamos al Génesis en el capítulo 3, cuando pecó Adán, no fue y habló con Eva. ¿Con quién habló? ¿A quién le dice la escritura, o quién le dice Dios que dice la escritura? ¿A quién fue el que castigó Dios? Adán. Porque es la cabeza, es el primero. Y el hombre procede de la mujer procede del hombre, por eso no. Aparte, porque si te quieres poner a hablar de la palabra, te confundes. Es más fácil que una mujer se confunda a que un hombre se confunda por como hizo Dios. Dios sabe la estructura de la mujer y sabe la estructura del hombre.
Entonces, así, ese es el orden que Dios dejó. Y la gente quiere hacer lo contrario. Las mujeres, yo mando en mi casa, haces lo que yo digo. Los cristianos, estoy hablando de los cristianos. Tú haces lo que yo digo y se va a hacer aquí en mi casa lo que yo digo, dicen las mujeres. Eso lo hemos visto mucho por ahí, Entonces, eso no. Cuando estamos solos, ¿qué tiene? Pregúnteme, dígame. ¿Tiene que mandar? No, pues claro, el orden. Usted es la autoridad sobre los hijos, sobre los nietos si viven con usted. Claro. ¿No tiene nadie? No, pues entonces tiene que dirigirse por la palabra de Dios. Y usted toma sus decisiones en su hogar, claro. Claro. Sí, claro. Sí, pues no va a venir una persona de fuera a mandar en tu casa. No, pues no. Eso no. Está hablando del matrimonio. Y dice la escritura, si no, yo le podría decir, si no tiene un esposo, tiene que ir para aprender de la palabra, porque dice la palabra, ahorita no nos leímos, pero la escritura dice que si la mujer quiere aprender, pregunte a su marido en casa, dice la escritura. Entonces, como no hay marido en casa, tiene que ir con el ministro y preguntarle, porque se supone que el ministro, el maestro, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son los que dirigen a la iglesia y son los que enseñan a las personas. Si no tiene un marido, tiene que ir con ellos y preguntarle al respecto de la palabra. Así es. Entonces, ¿cómo le va? Pero, a ver. Mm, ok, usted no puede, sí le puede preguntar a Dios, pero le vuelvo a repetir el verso que decía el eunuco. ¿Cómo voy a entender? Usted quiere entender sin que alguien le explique. La explicación viene de parte de los hombres y de los hombres de parte de Dios. Por eso es un desorden, usted ve un desorden allá. Si usted se queda con ese pensamiento, no, yo le puedo preguntar, sí le puedo preguntar a Dios, pero le va a mandar, no sé, le va a mandar a alguien y le va a un hombre y a un varón de Dios, de él, y le va a dar la respuesta. Señor, ¿qué significa esto? Señor, ¿por qué esto? Hay cosas que vas entendiendo en la palabra. Claro, que te abre el entendimiento Dios, a los hombres y a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los ancianos, no importa la edad, no importa el género, pero para entender ocupas un eso lo he predicado. ¿Cómo van a salvarse si no hay quien les predique? Dice la palabra. La enseñanza viene a través de la predicación. Algo muy malo que hacen en las iglesias es quitan a los niños del culto y los mandan a la escuela allá que una mujer le está enseñando. Por lo general, no lo jales, amor, por favor. Les está enseñando. Eso es cerrado. Los niños tienen que estar en la congregación aprendiendo desde pequeño. Ahorita leímos estas cosas que has aprendido, le escribió Pablo a Timoteo, desde pequeño, las sagradas escrituras. ¿Cómo aprendió? Predicándole. La gente, el predicador, el hombre de Dios le predica a la gente. Y los niños se les va quedando hasta que reciben el conocimiento de parte de Dios. Por eso dice la escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pero si lo tienes dibujando ahí abajo, ¿va a aprender? No, pues oye, eso es lo que hacen en las iglesias. Los ponen, no, que yo te cuido, mandan a una hermana joven y los ponen allá con unos dibujos y los ponen a pintar y no sé qué los ponen a hacer. Entonces, todo tiene que ver con la escritura. Tenemos que apegarnos a lo que dice la escritura. ¿Cómo es el orden de Dios? Que un hombre le enseña a las mujeres y a los hombres que no conocen de Dios. Enviado por él, enseñado, instruido por él. Jesús fue instruido, los profetas traían la palabra, no traían la enseñanza, pero tenían la palabra o la visión que escribieron. Esa es la escritura. Y de ahí Jesús, cuando viene, él trae la revelación. Y los apóstoles, no existían apóstoles en el Antiguo Testamento. Los apóstoles tienen la revelación de la palabra. No estoy hablando de Maldonado, no estoy hablando de Cash Luna, eso es falsa gente. Estoy hablando de los hombres de Dios. O Benny Hinn, que vinieron aquí como Benny Hinn, ese apóstol Benny Hinn. Esa es gente falsa. Estamos hablando de los hombres que tienen el Espíritu y que los mandó Dios, como el libro dice. Entonces,
Eso es lo que debe de hacer. Si usted me dijera, un ejemplo, si hubiera puras mujeres y se estuvieran reuniendo, yo le diría, no enseñen, porque la Biblia prohíbe que la mujer enseñe. Pónganse a orar para que Dios mande a alguien, a un varón, para que les enseñe de parte de él. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es lo correcto, ese es el orden de Dios. Entonces, eso es lo que la gente dice la gente muchas cosas allá afuera que no tiene nada que ver, que machista, que la palabra, que la escritura no es de parte de Dios. Claro, los hombres la escribieron, pero fueron inspirados por Dios. Y con esto terminamos. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza que trajo en este día. Y vamos a terminar como lo hacemos todos los domingos. Vamos a terminar con el libro, vamos a ir a leer el libro de los Hechos. Para toda la gente que cree allá afuera, que son ateos y que creen estas enseñanzas falsas, que las Sagradas Escrituras no es la palabra de Dios. Para toda la gente que no se ha arrepentido y no se ha bautizado como dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, terminamos. Hechos capítulo 2, verso 38, dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 y en el verso 38, para toda la gente que no conoce de Dios, para toda la gente que no se ha arrepentido, que no ha conocido cómo se debe de bautizar, la gente se bautiza erróneamente en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, que esa es una enseñanza de Roma, que la Biblia dice eso, pero no conocen el nombre de Dios, no conocen el bautismo que debe de ser de parte de Dios. Fíjate lo que dice en el libro de los Hechos: para toda la gente que no se ha arrepentido, para todas las prostitutas, para todos los alcohólicos, para todos los mentirosos, que alguna vez fuimos uno de esos, dijo Pablo, y también nosotros decimos, fuimos parte de ellos. Para toda la gente que no conoce de parte de Dios. Fíjense lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, dice así: Pedro le respondió, conviértanse cada uno de vosotros, sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que debes de hacer es arrepentirte. Ya que te arrepientes, te debes de bautizar en el nombre de Jesucristo, y tiene que ser individualmente, porque los mormones, ya les he dicho muchas veces, bautizan. Llegan a tu casa y te dicen los mormones, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama tu hijo? Y apuntan los nombres y ellos se bautizan por toda la familia. Ya ellos se bautizan por la otra gente. No debe ser así. Dice, bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Tiene que ser, la persona que te bautiza tiene que tener el Espíritu Santo para que te pueda bautizar, y tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y a partir de que te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, Dios perdona tus pecados y vas a recibir el don del Espíritu Santo. No lo vas a recibir en el momento, dependiendo. Dios, hay veces que te da el Espíritu Santo antes de que bautizarte. Nos tocó ver, te toca bautizándose. Al salir del bautismo mucha gente recibe el Espíritu Santo, y también dice la Escritura que después de bautizarse recibieron el Espíritu Santo. Yo lo recibí después de bautizarme, tiempo después, ayunando, orando y leyendo la Biblia, recibí el Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, hablar otras lenguas, y las lenguas tienen que ser humanas, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, que son humanas. Un ejemplo, yo no sé hablar inglés, yo no sé hablar, un ejemplo, alemán, francés o algún dialecto, y de repente el Espíritu de Dios se mete en la persona y empieza a hablar esos idiomas por el poder de Dios. Y si te ve un alemán ahí, estás alabando a Dios, o tú estás hablando en lenguas y un alemán te escucha, tú vas a estar glorificando a Dios, como pasó en el libro de los Hechos. Estaban hablando en otros idiomas y glorificaban a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios se mete? Glorifica a Dios. Cuando el falso espíritu, o un espíritu falso de error de parte del diablo, como en muchas iglesias hablan, empieza a hablar a través de las personas, maldice a Dios, va a maldecir. No vas a entender, pero va a maldecir. Cuando el Espíritu de Dios entra, trae paz. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz. Así es. Esos son los frutos del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene, tú empiezas a cambiar tu vida, empiezas a hacer un giro hacia los frutos del Espíritu, y empiezas a hablar en lenguas. Hablas directamente con Dios. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras en el nombre de Jesucristo.